Bienvenidos sean todos a un nuevo video aquí en Titano Matemáticas, donde buscamos que las matemáticas sean intuitivas y a la vez divertidas. Bien, pues en este video veremos la clasificación y las propiedades de los polígonos. ¿Qué quiere decir esto? Que los polígonos son uniones de vértices. En general, hay dos principales formas de organizarlos o clasificarlos. Puede ser por su forma o por la cantidad de lados, que entonces lo llamaremos un n-ógono. Aparentemente dirías n-ágono, pero resulta que no, se pronuncia enógono. Por su forma puede ser convexo o no convexo. ¿Qué quiere decir esto? Un polígono convexo es aquel en el que todos sus vértices no se encuentran intersecados por una diagonal. En otras palabras, un polígono convexo bien puede tener esta forma. ¿Por qué? Porque si unimos este vértice con este otro, que sería una diagonal, entonces tenemos que este vértice se encuentra en el interior de esta diagonal y los demás lados. También tendremos los polígonos simples. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este polígono es simple, en cambio, este otro es cruzado. Cruzado quiere decir que dos lados no consecutivos o adyacentes se cruzan. Esto es un cruzado. ¿Puede tener más lados? Claro que sí. Luego tendremos los equiláteros y o equiángulos. Esto quiere decir que tanto puede ser equilátero como puede ser equiángulo, puede ser uno o puede ser lo otro y no hay problema. Un equilátero, uno de los más conocidos es por ejemplo el cuadrado, el rombo, entre otros. ¿Y qué tienen en común estas dos figuras? Pues fácil, que es equilátero porque como su nombre lo dice, sus lados son iguales. ¿Qué quiere decir que sea equiángulo? Que todos sus ángulos son iguales. Y de aquí podremos ver un triángulo equilátero o inclusive puede ser un polígono cruzado, no convexo y sin embargo equiángulo. Y luego tenemos los regulares y los irregulares. Si un polígono es equilátero y es equiángulo a la vez, entonces es un polígono regular. Caso contrario, si simplemente fuera equilátero, equiángulo o ninguno de los dos, es irregular. Y por último, tendremos los polígonos cíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en los polígonos cíclicos, en una circunferencia, podemos poner todos sus vértices. Por ejemplo, este polígono sería cíclico, aunque si bien es cruzado y también no es convexo. Entonces podemos pasar por la cantidad de lados que tiene un enógono. Esto es una nomenclatura. A 3 le corresponde tri, a 4 le corresponde tetra y así hasta 12 que le corresponde dode. Luego siguen más números, sin embargo no los vamos a ver porque no se suele tratar con números mayores a 12. Dado caso, también se puede buscar en internet. Y luego también otra cosa que hay que ver es que esta nomenclatura no solamente se aplica para los enógonos, sino que también se suele utilizar en química, así que no está por demás recordarla. ¿Qué más? Para un triángulo se le podría llamar triágono, sin embargo esto no es muy utilizado. A un cuadrilátero también se le puede llamar tetrágono, sin embargo, como había dicho, la forma más común de llamarlos es cuadrilátero. Y a partir de eso, sí, ya que se utiliza la nomenclatura. A 5 le correspondería penta, y esto quiere decir que es un pentágono. A 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octágono. A 9 puede recibir dos nombres, nonágono o enágono. Para 10 le toca decágono. 11 también puede tener dos nombres, endecágono o undecágono. Y para el 12 recibe el nombre de dodecágono. Bien,
Pues entonces pasamos al siguiente. Veamos las propiedades que tiene. Para ello vamos a utilizar polígonos regulares. Sabemos que son simples, convexos, equiláteros y equiángulos. Bueno, pues veamos la primera. La suma de los ángulos interiores de un enógono es 180 grados por n menos 2. Tenemos en cuenta que n es la cantidad de lados que tiene. ¿Y esto cómo podemos estar seguros de que efectivamente pasa? Pues bien, vamos a trazar unas diagonales desde un vértice en ambos triángulos. Listo. Una vez hecho esto, lo que vamos a checar es qué pasa con estos triángulos. Tengo un triángulo, dos triángulos, tres triángulos. Y en un heptágono tengo un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, cuatro triángulos y cinco triángulos. Entonces, como sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, entonces en un pentágono lo que tenemos es que su suma de ángulos internos es 180 por 3, tal como la fórmula lo dice. Y para un heptágono, entonces sería 180 por 5, que es lo mismo que la fórmula dice. En este caso también quiero que veamos que estamos trabajando en el sistema de grados sexagesimal. Sin embargo, si estuviéramos trabajando en el sistema circular, lo que tendríamos 3 pi radianes para un pentágono y 5 pi radianes para un heptágono. Luego veamos la siguiente. El ángulo interior de un polígono regular es 180 grados por n-2 sobre n. Regresemos a nuestra figura. Ya sabíamos que 5, la suma de sus ángulos interiores es 180 por 3. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Que como es un polígono regular, este ángulo mide lo mismo que este otro, que este otro, que este y que aquel. Entonces, se puede repartir, digamos, 180 por 3 entre cada uno de estos, y entonces a cada uno le tocaría 180 por 3 sobre 5. Y pasaría lo mismo con un heptágono. Como es regular, ya sabemos que esto es 180 por 5 y que además este ángulo es igual a este otro, que es igual a este otro, y así con todos los demás. Entonces se reparte equitativamente y toca que este ángulo es 180 por 5 sobre 7. Pasamos con lo siguiente. La suma de los ángulos exteriores de un enógono es 360 grados. ¿Qué quiere decir un ángulo exterior? Pues bien, primero tenemos que prolongar un lado y en general todos los lados en la misma dirección, y un ángulo exterior es este otro, es aquel y es así sucesivamente. Entonces lo que nos dice es que este ángulo más este otro más este más este más este es igual a 360 grados. Y eso lo podemos aplicar también para un heptágono. Veamos que lo último que nos dice aquí es que el ángulo exterior de un polígono regular es 360 grados. Esto dividido entre n. Y como habíamos visto con 180 por n-2, que es la suma de los ángulos interiores de un enógono, aquí también, como son polígonos regulares, tengo que resaltar esa palabra, que son polígonos regulares, el reparto es equitativo. Estas fórmulas tienden a ser un poco difíciles de recordar, entonces es mejor ver cómo se llegó a estas. 180 por n-2 quiere decir que, veamos que
veamos que partiendo de un vértice, para formar un triángulo tienes que irte a los vértices que no son adyacentes a él. Es decir, que tanto este vértice como este vértice no pueden formar un triángulo si es que lo uno con el primer vértice, que lo vamos a llamar el vértice principal. Y por ello es que tiene que ser 180 por n menos 2. Y lo mismo para el heptágono. Agarro un vértice principal y trazo líneas a cada uno de sus vértices. ¿Sí? Entonces veamos que como partimos de este vértice principal, digamos que ya tenemos una figura. Al partir a un vértice, lo que nos van a quedar son dos figuras. Al partir a otro vértice que no hayamos seleccionado antes, nos queda otra figura y otra. En este caso del heptágono, lo que pasa es que vamos a hacer ese mismo procedimiento 1, 2, 3 y 4 veces. Vamos a añadir 1, 2, 3 y 4 figuras y claro, la que ya estaba. Y por eso es de donde sale nuestra querida fórmula. Luego, la suma de los ángulos exteriores de un enógono es 360 grados. Esto es fácil de recordar si te pones a pensar no en un heptágono, no en un pentágono, sino en un cuadrado. ¿Por qué? Porque sabemos que en un cuadrado estos ángulos son de 90 grados, son ángulos rectos. Entonces, su prolongación también tiene que ser de 90 grados. Y si haces esa suma, te queda que estos ángulos exteriores, su suma es de 360 grados. Bien, entonces, continuamos. Las diagonales desde un vértice son n menos 3. ¿Por qué? Pues bien, veamos que aquí, partiendo del pentágono y desde un vértice principal, este vértice no podría ser pareja consigo mismo, no podría ser pareja con un vértice adyacente y tampoco podría ser pareja con este otro vértice adyacente. Si n es igual a 5, entonces ya solo le queda relacionarse con estos dos vértices. Y es por eso que a n se le resta 3 para encontrar las diagonales desde un vértice. Bien, entonces pasa lo mismo para un heptágono. No se relaciona el vértice principal consigo mismo, no se relaciona con sus dos vértices adyacentes y entonces solo le queda relacionarse con 1, con 2, con 3 y con 4 diagonales. Veamos entonces que la cantidad total de diagonales es n por n-3 sobre 2. ¿Esto qué quiere decir? Pues entonces veamos que si ya sabíamos que las diagonales desde un vértice son n-3, entonces lo que tendríamos es que partiendo del vértice principal en un pentágono y uniendo, me queda que de este vértice hay 2. Luego cambiamos de color para que sea más visible. Del segundo vértice se puede relacionar con otros 2. Luego, desde el otro vértice también se puede relacionar con 2. Del otro vértice hacemos lo mismo. Y tenemos que terminar con un último vértice. Y si se dan cuenta, aquí hemos contado cada línea 2 veces, porque para cada línea le corresponde un punto de inicio y un punto de llegada, que el punto de llegada puede ser tanto este como este otro, y pasa lo mismo con el punto de salida. Entonces, si vemos lo mismo desde un heptágono,
este vértice le tocaría 1, 2, 3 y 4 relaciones. A este otro vértice también le tocarían 4 relaciones y así a cada uno de ellos. Pero hay que checar que cada uno de estos lo estamos contando 2 veces y por eso se divide entre de 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A las diagonales las estamos sumando la cantidad de vértices que tiene un triángulo. Pero como ya sabemos que estamos contando 2 veces la misma diagonal, dividimos entre de 2. Y para finalizar, hay que decir que el perímetro de un polígono regular es n, la cantidad de lados, por la longitud de cada lado. Y asimismo, su área es el perímetro por el apotema sobre 2. Veamos qué pasa con nuestro querido pentágono y heptágono. Pues vemos que con un pentágono lo que podemos hacer es decir que este es el centro, porque sabemos que es regular. Entonces cada uno de sus vértices pasa en la misma circunferencia y por lo tanto, tanto este lado como este otro tienen la misma medida. Y así podemos hacer líneas trazando desde cada uno de los vértices al origen de dicha circunferencia y ver que lo que se forman son triángulos. Y veamos, ¿qué es el apotema? El apotema es desde el centro de nuestra figura hacia un lado, pero este debe de hacer un ángulo de 90 grados. Viéndolo de otra manera, sabemos que para sacar el área de un triángulo, ¿cuál es su fórmula? Su fórmula de área es igual a base por altura sobre 2. Ok. Ahora veamos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 triángulos en un heptágono. Tendría 5 triángulos para un pentágono y en general tendría n triángulos para un enógono. Luego, lo que aquí voy a hacer es que voy a transformar su perímetro en esta expresión, que es n por el número de lados. Y eso, si se dan cuenta, es ¿qué pasa si a esto lo multiplico por n? Para así poder sacar el área de mi polígono regular. Pues entonces, las bases por n es lo mismo que la longitud de un lado por n. Eso no es muy difícil de convencerse, ya que la longitud del lado es igual a la base. Y así pues, solo falta decir que el apotema es igual a la altura de un triángulo. Esto, claro, para polígonos regulares. Veamos que tenemos otros polígonos regulares para los cuales no nos sirve demasiado aplicar esta fórmula. Y estos son los triángulos equiláteros y son los cuadrados. ¿Y por qué es que no nos sirve demasiado aplicar esta fórmula? Porque para un triángulo tendríamos que identificar cuál es su centro, luego buscar su apotema y entonces ya podríamos hacer eso. Y sin embargo, hay fórmulas más simples para calcular el área de un triángulo en general, que es base por altura. También tenemos una fórmula dada por el semiperímetro y asimismo para el cuadrado es L al cuadrado. Y buscar su área buscando un apotema, pues la verdad es que parece un poco más complejo, sin embargo es la mitad de un lado. Porque si aquí trazamos una línea paralela, este ángulo es de 90 grados. Habíamos dicho que esta es paralela, luego este otro también es de 90 grados y finalizamos con que esto es de 90 grados para que todos sumen 360 grados. Y si se dan cuenta, esto es un rectángulo, por lo cual el apotema, la altura,
es igual a la mitad de un lado, ya que esta otra también tiene que ser un apotema y ambas tienen que sumar un lado. Siendo esto todo, si este video te gustó o no, házmelo saber en los comentarios. Te recordamos que tenemos un curso de geometría, así como uno de olimpiada en general, ambos empezando desde cero. Búscalos en la descripción de este video.